Gloria al Señor. Bueno, esta mañana quiero compartir también la palabra del Señor y voy a tomar como base el capítulo 21 del libro de Números. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Números, libro de Números, capítulo 21, verso 4. El título es La serpiente de bronce. Dice la palabra del Señor: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruegue por favor al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Esta es una historia que la encontramos y según el orden, según los acontecimientos en el desierto, pareciera ser que esta es la última situación complicada que vive el pueblo. De hecho, como que el último juicio que viene a ellos por causa de todos sus desvíos, de todas sus idolatrías, de todas sus actitudes contrarias de reclamo, de fastidio con las cosas que estaban recibiendo de parte del Señor. La historia nos comenta una situación que vive el pueblo de Israel en el desierto. El desierto había sido un lugar para tener muchas experiencias con Dios. Desde el momento en el que Israel sale, dicho de otra manera, del momento en el que Dios saca a Israel de Egipto, porque así dice la Biblia, que Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Cuando ellos se enfrentan al Mar Rojo, ya tienen miedo y ya como que olvidan lo que acaba de acontecer. Dios ha venido mostrando su poder a los egipcios y ya han sucedido 10 plagas terribles para Egipto. Y la Biblia declara que estas plagas afectaban a todos los egipcios, mas a los hebreos no les afectaba. El asunto del agua convertida en sangre, la molestia de las moscas, la molestia de los tábanos, la oscuridad definitiva en todo lugar, en todo hogar, las ranas que fastidiaban, la plaga que hirió el cuerpo de los egipcios y todo cuanto vino, el pueblo hebreo fue librado de ello. Cuando vino también la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ellos también fueron librados. Y la Biblia declara que esa noche hubo gran lamento, desde la casa de Faraón hasta la casa del hombre más humilde en Egipto. Clamaron y hubo angustia y hubo dolor, porque hubo pérdida en cada una de las familias. Mas en la familia de los hebreos, o en las familias de los hebreos que oyeron el consejo del Señor y que se apercibieron con el Cordero y que pintaron
el dintel de su puerta con la sangre del cordero, allí no hubo muerte. Entre tanto que allá en casa de los egipcios habían gritos, había angustia, había lamento. En la casa de los hebreos, sin lugar a dudas, había alegría, había gozo, porque veían la mano poderosa de Dios a favor de ellos. Pero cuando salieron de Egipto y fueron a cruzar el Mar Rojo, ya empezaron las críticas. Empezaron entonces a decir: ¿por qué? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para que aquí entonces a las puertas de Egipto tuviésemos esta situación y el faraón y todo su ejército venga sobre nosotros? Y entonces pareciera que ellos estaban creyendo que la situación iba a empeorar para ellos, pero no era así. Dios había determinado sacarlos y llevarlos a la tierra que le había prometido a sus padres. Así que Dios hace un milagro más. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo estaba detenido y ya habían críticas al respecto, la Biblia dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ¿por qué se detiene el pueblo? Di al pueblo que marche. Y entonces le ordenó que con la vara que tenía en la mano golpeara el agua del mar, y el agua se iba a dividir, o el mar se iba a dividir. Y la Biblia dice que así sucedió. Moisés tocó con la vara que tenía en su mano el agua del mar, y el mar se dividió. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el pueblo pasó por en medio del mar como por tierra seca. Así ocurrió. Bendito el nombre del Señor. En el desierto ya habían tenido un sinnúmero de experiencias aparte del cruce del Mar Rojo. Ellos habían clamado por comida y Dios les había dado maná. Pidieron carne y les dio codornices. Pidieron agua y hubo agua de la peña suficiente. La comida que Dios les estaba proveyendo era lo necesario para aguantar, para subsistir en el desierto. La Biblia dice que sus pies no se hincharon. Ellos no hubo problema de salud en el desierto, porque la comida que Dios les estaba proveyendo era la necesaria para esas circunstancias difíciles. Así que el pueblo tuvo un sinnúmero de experiencias gloriosas. La Biblia declara que en el día entonces Dios les guiaba por medio de una columna de nube, y de noche esa columna de nube se volvía una columna de fuego. Así que había protección en el día con la columna de nube, y en la noche con la columna de fuego, para iluminarles el camino y para calentarlos en la frialdad de la noche. Entonces Dios estuvo siempre con ellos. Pero dice la Escritura que cuando llegaron, dice que cuando salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordearon el territorio de Edom. En el camino otra vez se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajeron por este desierto? Mejor hubiese sido morirnos en Egipto. Y ya estamos cansados de este pan tan liviano, de esta comida tan desagradable. Y entonces hablaron contra Dios y contra Moisés. Es decir, que ellos manifestaron con sus palabras lo que ellos sentían en el corazón, y era que estaban hartos con lo que Dios les estaba proveyendo, quizá también hartos con lo que Dios les exigía, con lo que Dios les orientaba, con lo que Dios les había enseñado en todo el camino hasta ese momento. Ellos ya habían recibido la ley del Señor, ya conocían cuál era la instrucción de Dios, pero con eso estamos hartos. Pareciera ser que no solamente
quieren incluir el alimento, sino que están hartos con la orientación de Dios, con el llamado de atención que Dios ha hecho en un sinnúmero de oportunidades también, con el llamado que el Señor les ha hecho a que vivan bien, a que se porten bien, a que caminen como es digno de un pueblo que ha sido liberado por el Señor. Lamentablemente, el pueblo está hastiado de ello. Y entonces hablan contra Dios y contra Moisés. El hecho de pensar en Egipto no solamente era la comida, probablemente recordaron algunos dioses que habían aprendido a adorar allá en Egipto. Es probable que recordaron de pronto en medio de su esclavitud, pero tenían de pronto sus momentos de diversión, sus momentos de hacer cosas incluso desagradables para Dios. Pero ellos recordaron todo eso y dijeron: estamos hartos de la vida que nos pide Dios, de la comida que Él nos da, del alimento que Él nos proporciona. Allá hay cosas mejores. Y el despreciar a Dios, el pecar contra Dios, entonces les costó el sufrimiento, porque la Biblia dice que Dios permitió que hubiesen serpientes venenosas que atacaran al pueblo, y entonces a causa de estas serpientes venenosas empezó a morir mucho pueblo de Israel. El pueblo empezó a verse devastado. Y antes que clamaran a Moisés y antes de reconocer su pecado, estoy seguro que ellos recurrieron a solucionar el problema por sus propios medios. Seguramente en el desierto habían aprendido algunos trucos cuando alguien era mordido por la serpiente. Tal vez cortaban donde habían sido insertados los colmillos y tal vez sacaban sangre, apretaban la parte mordida y sacaban el veneno. Probablemente hacían uso de algo por allí en el desierto, de alguna planta del desierto. Y es probable que ellos habían aprendido a que con eso entonces servía como antídoto para el veneno de las serpientes del desierto. Y yo creo que ellos usaron todo lo que tuvieron a la mano para usar. Ellos hicieron todo lo posible por solucionar el problema con sus medios, a su manera, a su forma. Pero lamentablemente ellos mismos empezaron a darse en cuenta que lo que ellos hacían no funcionaba, no servía. Los medicamentos, las aguas que ellos aprendieron a usar, las formas que ellos aprendieron a usar como antídoto para el veneno de la serpiente en el desierto no funcionó. Y la gente comenzó a morir y el miedo comenzó a expandirse, porque era como una epidemia también. Esas serpientes salían de todos lados y mordían al pueblo. Ahora pienso en la angustia cuando ya el pueblo se dio cuenta que sus medios no funcionaron. La angustia de saber que cuando algún familiar era mordido por una serpiente, lo único que se esperaba de él era la muerte. Me imagino la angustia de una madre cuando vino corriendo su niño a decirle: me mordió una serpiente. Qué angustia cuando ya se sabe que nada de lo que hay como provisión o como alternativa funciona. Qué angustia cuando esa madre de familia abrazaba a su hijo mordido por esa serpiente, a sabiendas que en unos minutos o en unas horas ya iba a estar muerto. Qué angustia para una esposa que su esposo viniera a decirle: me mordió una serpiente. Qué angustia para ese esposo, para esos hijos, cuando una mujer venía acercándose a su tienda y diciéndoles: me mordió una serpiente. El miedo se apoderó de todo el pueblo, porque sabían que no había forma de frenar esta situación.
Ellos tratarían de matar las serpientes, pero aparecían y aparecían. Y eran terribles, venenosas. El miedo se apoderó del pueblo hasta que alguien cayó en cuenta y empezó seguramente a comunicarle al pueblo: hemos pecado contra Dios. El único que nos puede sacar de esto es Dios. Hemos hablado mal contra Dios, hemos desobedecido su palabra, no hemos tenido en cuenta sus lineamientos, sus instrucciones las hemos echado por la borda, no nos han importado y ahora nos ha venido este mal. Y entonces el pueblo cayó en cuenta de que habían pecado contra Dios y que era necesario volverse al Señor, y vinieron a Moisés y le pidieron: por favor, ruega por nosotros. Hemos pecado contra el Señor y por eso ha venido este mal contra nosotros. El pueblo, si Dios no hace algo, no vamos a subsistir, no vamos a resistir. No hay quien quede de esta plaga de serpientes malignas. Y la Biblia declara que Moisés oró al Señor. Y el Señor le inquietó, le ordenó, le orientó a hacer algo y le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, levántala en un asta. Y acontecerá que cuando alguien fuere mordido por una de estas serpientes, si ese mordido por esa serpiente logra mirar a la serpiente de bronce, vivirá. Bendito el nombre del Señor. Entonces Moisés hizo caso, oportunamente buscó el bronce necesario e hizo una serpiente y la levantó en un asta. Y claro que le dijo al pueblo qué era lo que había que hacer. Le orientó al pueblo que cuando hubiese alguien mordido en una familia, cuando alguien fuese infectado por el veneno mortífero de estas serpientes, ese enfermo, ese moribundo fuera traído para que pudiese mirar la serpiente de bronce y vivía. Yo creo que muchos llegaron a punto de morir, casi sin ya tener fuerza para ver, para abrir los ojos. Pensaría que algunos ayudaron a sus familiares hasta abrirle los ojos y direccionar su rostro hacia la serpiente de bronce. Y cuando ellos lograron mirar, aunque ya empañado, aunque ya con sombra, aunque ya muy borroso, pero alcanzaron a mirar la serpiente de bronce, empezaron a recuperarse, porque lo que Dios proveyó fue la alternativa, fue el antídoto para el veneno de las serpientes, y así se libró el pueblo hebreo en el desierto. Bendito el nombre del Señor. Los acontecimientos de nuestros días me hace recordar esta historia bíblica. Estoy seguro que también la mortandad y el espanto que está sobreviniendo en el mundo entero tiene una razón. La humanidad le ha dado la espalda a su Creador. Hemos pecado contra Dios. Nuestra sociedad ha hecho todo lo posible por quitar a Dios del camino. Lo que Dios enseña no importa. Lo que Dios enseña es anticuado. Y si alguien trata de retener los principios, las instrucciones de Dios, es un anticuado. Es una persona que no sabe vivir en sociedad. Es una persona que no tolera lo que a los demás les gusta y les agrada. Los países, en muchos de los países que hoy lamentan y están espantados por la muerte de tanta gente y por lo que viene detrás de esto, muchos de ellos fueron los primeros en dar su voto, en aprobar cosas que la Biblia declara, que Dios ha declarado que no se deben hacer. Pero es que Dios no importa.
Es que a Dios hay que sacarlo de los planteles educativos. Es que las grandes instituciones no se pueden enredar con cosas religiosas. Y así han venido sacando a Dios de las instituciones. Han venido sacando a Dios de las instituciones educativas y de otras más. Ya no importa Dios. Ya nosotros queremos vivir a nuestra forma. Y lo que el mundo ha declarado con su actuar es: estamos hartos de que haya un Dios que nos quiera poner límites. Estamos hartos de esas enseñanzas religiosas, de eso que trata de evitar nuestra libertad, que trata de cohibirnos a hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. La pronunciación de la humanidad, el comportamiento de nuestras sociedades han sido esas. Sacar a Dios de lado, no importa, estamos hartos, déjenos vivir como se nos antoje. Entonces, muchos de los países, muchos de nuestros gobiernos en el mundo han dado por aprobar, por legitimar el matrimonio llamado igualitario, por ejemplo. Y si predicamos como estoy predicando hoy, entonces somos homofóbicos, porque decimos que no se debe comportar la sociedad de esa manera y que no debemos decirle sí a todo lo que a la gente se le antoje. Porque es que alguien se enamoró y a él hay que respetarle eso. Entonces hay que respetar también la drogadicción, porque a alguien se le antojó, porque a alguien le gusta. Y eso es lo que están haciendo en algunos de nuestros países, legalizando la droga, porque pues ya no la pueden frenar. Es mejor que la gente haga lo que se le venga a la cabeza, lo que quiera. Porque la gente no quiere límites, no quiere orientación, no quiere que se le diga que hay cosas que no debe hacer. No quiere coartarse, según eso, sus libertades. Entonces aprobemos lo que la gente quiera. Y hace pocos días en nuestro país, aquí en Colombia, se estaba aprobando como ley el derecho al aborto. Y algunos personajes que vi personalmente alegar esto, ellos decían que ese derecho, que era un derecho de la mujer, hacer lo que quisiera con su cuerpo, claro, con su cuerpo, pero no con la vida que hay dentro de su cuerpo. Esa vida ya no le pertenece de determinar a la persona, al hombre o a la mujer. Pero se alegan esos derechos. ¿Sabe por qué? Porque queremos libertinaje, porque queremos vivir como se nos venga en gana, pero que no haya quien nos diga que está mal hecho. Antes queremos una ley para hacerlo con toda libertad. Son las leyes que están aprobando en todos nuestros países. El matrimonio igualitario, los mismos derechos para parejas que son del mismo sexo. Los mismos derechos deben tener deben tener a las parejas entre hombre y mujer. Las constituciones se tienen que modificar, porque el hombre está hastiado de los límites que ha puesto el Creador. Entonces hemos hecho como a nosotros se nos ha antojado, y a boca llena nuestra sociedad ha dicho: estamos hartos de limitantes, estamos hartos de instrucciones religiosas, estamos hartos de que se nos hable de un Dios que nos diga cómo es que tenemos que vivir y qué es lo que queremos o tenemos que hacer. Entonces, en ese actuar de hartos de esos límites, el hombre se ha desenfrenado a hacer lo que se le antoje. Y en ese desenfreno
esas boconadas que hablamos, esas expresiones que hemos utilizado para sacar a Dios de nuestro contexto, el Creador las toma también en serio. Y entonces permite que vengan serpientes venenosas. Entonces permite que el veneno del pecado se encargue de matar la humanidad. Entonces permite lo que hoy nos está espantando. Entonces permite epidemias, pandemias como las que ya últimamente ha sido declarada la enfermedad, o más bien el virus que está atemorizando al mundo. Nos llena de miedo. Y ahora, aunque no haya salido a la calle, pero si alguien tose en la casa, empezamos a mirarlo raro porque tose. Miedos, susto por todo lado, espantada la sociedad. Ojalá esto nos lleve a reconocer que hemos pecado contra Dios, que no debíamos haberlo sacado de nuestra vida, que las instituciones no debían de haber sacado a Dios. Mire, en algunos países tantas restricciones para que se hable de la palabra del Señor, porque eso está mandado a recoger según eso. Pero esos mismos gobiernos hoy están pidiendo ayuno, hoy están pidiendo oración, hoy están pidiendo clamor, hoy están pidiendo quebrantamiento para ver si viene alivio de algún lado. El mundo está en la condición que está porque le hemos dado la espalda al Señor y hemos querido vivir a nuestra manera. Ahora Dios ha permitido, Él es bueno, Él no ha mandado esto, pero sí lo ha permitido. Y no sabemos si es un virus que salió, de alguna parte, de pronto dentro de lo natural apareció ese virus. Porque también hay comentarios de que mentes brillantes lo han creado para espantar el mundo. Sea como sea, la epidemia ha llegado y he visto algunos videos donde se nos dice: eso vino para quedarse. Ese virus no se va a ir de la noche a la mañana. No nos va a solucionar el problema los 15 días que fueron ordenados por el gobierno. La epidemia llegó. Se ruega por una vacuna para contrarrestarla. Y hoy se nos está diciendo de muchas formas que se puede contrarrestar, pero hay una forma eficaz y es reconociendo que hemos pecado contra el Señor. Es trayendo o permitiéndole a Dios entrar nuevamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en las instituciones estatales, en las instituciones educativas. Es dejándolo entrar, es escuchándolo a Él, cuál es el lineamiento. Y la palabra del Señor dice que en Juan capítulo 3, que el Señor Jesús, después de muchos años de haber acontecido lo del desierto, expresó algo, recordó esta historia y Él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy nos está asustando la pandemia del coronavirus, pero aparte de ello, hay una enfermedad que sigue matando cientos de hombres y mujeres en nuestro planeta, y es el pecado. Es la desviación de nuestra mente hacia cosas que no debemos practicar. Es el desacato a la instrucción de Dios.
Es el no atender la orientación que Dios nos da para que vivamos bien y para que ayudemos a que otros vivan también bien. El pecado es el actuar desorganizadamente e irresponsablemente. A lo que Dios le llama pecado es a toda práctica que cuando la ejecutamos nos hacemos daño con ella a nosotros mismos y sin duda hacemos daño a otros. Eso es lo que Dios ha querido parar en la humanidad. Aquellas prácticas con las cuales nos destruimos a sí mismos y dañamos a otros. A eso Dios le llama pecado. Por eso Dios le llama pecado a los vicios, porque los vicios destruyen la persona y la persona ayuda a destruir a otros. Por eso el adulterio es pecado, porque no solamente destruye su familia, sino que daña a otra familia, se daña a sí mismo, se mete en problemas. Por eso la fornicación es pecado. Evitando o tratando de evitar Dios a que los jóvenes no sean tan irresponsables de ser padres sin ninguna responsabilidad y ser madres solteras, encartarse, enredarse en la vida sin ninguna necesidad. Dios quiere prevenir que suframos, pero le hemos dado la espalda al Señor. Le hemos dado la espalda. Y el darle la espalda a Dios trae consecuencias. El mundo hoy está viviendo consecuencias por darle la espalda al Señor. Y seguramente que este virus, como serpiente maligna venenosa, seguirá mordiendo a muchos. Ojalá eso nos haga reaccionar y podamos liberarnos del verdadero veneno que hay en el corazón del hombre, que es el pecado. Es la inclinación a hacer lo contrario a lo que Dios instruye, a lo que Dios aconseja, a lo que Dios enseña. Bendito el nombre del Señor. La actitud nuestra definitivamente es lamentable. Los diferentes formas, con sus propios calmantes, trata de arreglar el asunto. Yo quiero decirle, esa pandemia y todo este espanto no se calma o no se sana con pañitos de agua tibia. No los vamos a curar con 15 días encerrados en casa. No los vamos a curar aprendiendo simplemente a lavarnos bien las manos y tomando algunos medicamentos que próximamente con toda seguridad van a resultar y vamos a comprarlos alocadamente. La humanidad, si no reacciona, va a continuar muriendo. Se va a continuar, va a continuar el deceso de la sociedad. Cuando hemos legislado para aprobar cosas tan contrarias a la vida. La única alternativa que nos queda, la única solución dada a la mano y que es efectiva, es la solución que Dios provee. Jesús era necesario que fuera levantado semejante a la serpiente de bronce, porque en esa ocasión la serpiente de bronce fue la única alternativa. Y quiero decirle que desde la cruz del Calvario, la única alternativa para nuestra sociedad se llama Jesús, el que fue crucificado. Bendito el nombre del Señor. La única alternativa que tenemos hoy se llama Jesús. Él es la alternativa. Mi esposa predicaba ayer que no debiéramos tener tanto miedo al que mata el cuerpo y el alma no la puede matar. El coronavirus y las plagas que vengan pueden matar el cuerpo, pero el alma la está matando su pecado, su desobediencia, su no tener en cuenta a Dios. Te va a matar el alma. Pero hay una alternativa hoy. Si alguien mira a Jesús, tiene vida. Si alguien mira a Jesús,
es resucitado. La Biblia dice que pasa de muerte a vida el que ve a Jesús por la fe, el que oye su palabra y la cree. No vendrá a él condenación, sino que pasa de muerte a vida. Hay alternativa para ti esta mañana. Hay alternativa para el creyente que ha disfrutado de las bendiciones del Señor, pero que en el camino se ha cansado y ha querido hacer otras cosas. Se ha querido ir a disfrutar lo que Egipto le ofrece, porque allá, según eso, hay más libertades. Pero te puede alcanzar la muerte y pereces para siempre. Pero hoy Jesús sigue siendo la única alternativa. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro levantó la voz frente a más de 5,000 personas y les dijo: este Jesús es la piedra que han reprobado, que han desechado, y hoy diría yo que han desechado los gobiernos, que ha desechado el mundo, pero ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y hoy te quiero decir una vez más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación solo está en Jesús. Si alguna alternativa diferente te ofrecen, no te va a funcionar. Si algún remedio distinto te ofrecen, de todas maneras te llegará la muerte y te vas a perder para siempre. Pero Jesús es la alternativa eficaz. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él es la alternativa eficaz. La Biblia declara que su muerte, dice que Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Le prendieron y le mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Él se levantó. Dice la Biblia que fue muerto por nuestros pecados y se levantó de la tumba, resucitó para nuestra justificación. Cristo es la única alternativa. Todo el que en esta oportunidad nos ha seguido y está en la conexión, está en la transmisión en esta mañana, reflexione. Si ha pecado contra Dios, reconócelo. Fue la alternativa para el pueblo, reconocer que había pecado y disponer su corazón a obedecer lo que Dios le indicara que debía de hacerse. Hoy Dios te está indicando lo que debes hacer: mirar a Jesús por la fe, abrir el oído para oír las instrucciones que Él da y empezar a caminar como Él nos indica que debemos caminar. Iglesia del Señor, si hemos desobedecido y si hemos cambiado la diversión del mundo o alguna cosa de afuera por el consejo de Dios, es momento de reflexionar. Es momento de entender que necesitamos volver a la senda antigua. Pero si alguien que nunca ha estado en el Evangelio me está escuchando o nos está siguiendo esta mañana, no olvides, no hay otra alternativa diferente a Jesús. Él es el único que puede darte vida. Él es el único que puede curar tu alma. Puede curar tu cuerpo, pero puede sanar el alma. El apóstol Pablo dice, y con esto quiero terminar, que los que ahora vivimos en Cristo fuimos recogidos un día porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Él nos dio vida por gracia, por misericordia. Mire, la sociedad de hoy puede ser que no está pidiendo nada ni está reconociendo nada, pero Dios es misericordioso y clemente, es lento para la ira y es grande en misericordia. Y hoy nos hace un llamado para que lo veamos por la fe, para que volvamos nuestra vida a sus instrucciones.
Volvámonos a Él en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. No sé si allá en tu hogar, allí donde estás, allá donde nos está siguiendo, usted quiera reconocer que ha pecado contra Dios. Usted quiera, en medio del espanto, del miedo colectivo, quieras cerrar tus ojos y hablar con el Señor en esta oportunidad. En medio del miedo hubiese alguien que reaccionara e invocara el nombre del Señor. Si lo invocas creyendo, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Alguien puede ser levantado esta mañana. Alguien puede ser libre esta mañana. Alguien puede tener la esperanza que ha perdido hace rato esta mañana si mira a Cristo por la fe. Alguien puede ser perdonado si reconoce su pecado y reconoce a Jesús como la única alternativa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia. Agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, tu misericordia. Ruego, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, que tu palabra haga lo que es necesario que sea hecho en la vida de los que han tenido la oportunidad de escucharnos, de vernos a través de las redes. En el nombre de Jesús ruego por aquellos que hoy están reconociendo que necesitamos de ti, Señor, que están volviendo sus corazones a ti. Perdónalos, hazles sentir tu salvación, que tu palabra haya un lugar especial en sus vidas y que seamos guiados por ti de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Aleluya.